Bienvenidos una vez más al Venezolano Hoy, un espacio para conversar sobre temas de interés para los venezolanos y los amigos de Venezuela. Les saluda José Ramón Villalobos, soy editor del Venezolano Colombia en Bogotá, y Antonio Ecarri es mi invitado hoy en el Venezolano. Antonio Ecarri es embajador de Venezuela en España. Hoy las relaciones entre España y Venezuela están en el centro de la noticia y por eso tenemos a un invitado de primera línea para abordar este tema. Bienvenido, embajador Ecarri, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Villalobos. Un gran placer. Muy agradecido por esta invitación. Y también nosotros, pues agradecido por haber aceptado, porque sabemos que tiene muchísimas actividades, especialmente esta semana. Embajador, la presencia de Leopoldo López en España supone un giro en las acciones diplomáticas que se emprende desde la Embajada de Venezuela en España. ¿En qué se van a centrar las acciones para las próximas semanas, embajador? Bueno, no es un giro radical, sino simplemente, por supuesto que en este momento lo primero que experimentamos fue el sentimiento de alegría de ver a un compañero libre en un país libre, ¿no? Uh-huh. Y eso para nosotros resultó de un gran regocijo. Y además porque Leopoldo quiso llegar sin ningún aspaviento, de manera muy discreta, ni siquiera se dieron declaraciones en el aeropuerto, porque él lo que Uh-huh. quería era más bien darle una sorpresa a sus hijos, pues una cosa muy humana y Uh-huh. puesto que tuvo todo nuestro respaldo y así lo entendieron las autoridades españolas. Pero incluso creíamos que debía quedarse varios días con su familia, pero la presión de los medios era demasiado importante y por supuesto, entonces se decidió dar esa rueda de prensa que ustedes subieron y que participaron ayer aquí desde Madrid. Bueno, la verdad es que no hay duda que se trata de un refuerzo al servicio exterior venezolano. La Uh-huh. presencia de nuestro coordinador y comisionado del centro de gobierno, del gobierno interino de Juan Guaidó, Sí. en libertad y en el exterior, para poder hacer, digamos, presionar aún más a la dictadura para buscar una salida democrática a nuestra crisis terrible que está allí no solamente por la pandemia o agravada con la pandemia, sino por una política torpe y Así es, embajador. ¿Qué balance hicieron posterior a la rueda de prensa que ofreció ayer Leopoldo López en Madrid? ¿Se cumplieron las expectativas que tenían? está entrando un Un audio que no sé. audio, no sé si me escucha ahora, embajador, en este momento. El balance, embajador, ayer de la rueda de prensa de Leopoldo López, ¿qué balance puedo hacer? ¿Se cumplieron las expectativas? Perdón, aquí entró un audio. ¿Entró un audio? Adelante. Embajador, y en la rueda de prensa que ayer ofreció Leopoldo López en Madrid, ¿qué balance hicieron? ¿Se cumplieron las expectativas de esa presentación ante los medios? Bueno, nosotros no se cumplieron las expectativas, sino la verdad que quedamos sorprendidos, pues yo en Madrid no había visto una rueda de prensa como esa ayer, a pesar de la pandemia, era todo el Salón de Bellas Artes lleno de periodistas, por supuesto, por las previsiones del caso de la separación, pero están todos los medios nacionales e internacionales que en vida en la capital española. Y bueno, hoy pudimos ver la primera página de todos los periódicos de importancia de España. Aparece las declaraciones de Leopoldo López de ayer, donde se ratifica una vez más que el gobierno interino de Juan Guaidó va a seguir luchando para levantar el ánimo a todo aquel que crea que le cae de repente el desánimo de pensar que no sale la dictadura. Y nosotros siempre hemos dicho acá, yo lo digo con mucha frecuencia, ese es un régimen que, y lo decía Leopoldo ayer también, es un régimen que está en terapia intensiva. Es un enfermo terminal que todo el mundo sabe que va a morir, pero no se sabe exactamente cuándo, porque Uh eh, -huh. la cita que yo hago es siempre con relación al muro de Berlín. Yo digo, si 30 días antes de caerse el muro alguien hubiese dicho que se iba a caer el muro de Berlín, la gente iba a decir que bueno, que se estaba fuera de sus cabales, ¿no? Pero no hay duda que se cayó. Y es que los pueblos no pueden estar subjugados mucho tiempo y las dictaduras que se montan simplemente se sostienen sobre las bayonetas
tiene muy corta duración. Ese es un régimen desahuciado porque acabó con Venezuela y solamente quienes están allí al frente de ese régimen son gente que están siendo perseguidas por la justicia universal. Como tú sabes, acaba de producirse una resolución de la Organización de Naciones Unidas, de la Fact-Finding Mission, según la cual, por primera vez, esto no tiene precedentes, se señala no solamente todas las torturas, crímenes de lesa humanidad, sino se señalan 4 responsables concretamente. Sí, Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, el exministro ya Reverol, exministro del Interior, al ministro de la Defensa, Marino López, lo señalan como responsables de esos crímenes de lesa humanidad y están siendo perseguidos y van a ser perseguidos en cualquier país del mundo a través de la justicia universal. Bueno, esos son los que impiden que haya una transición democrática en Venezuela. Los demás no, porque nosotros siempre hemos creído, porque somos demócratas, porque estamos convencidos de la necesidad de que en las transiciones no va a acabar totalmente con el adversario. Mucha de esa gente tendrá que incorporarse a un gobierno de transición, los que no estén incursos en delitos de lesa humanidad, por supuesto, pero los que obstaculizan eso es una cúpula mínima de muy poca gente, encabezado por estos 4 señores y unos 40 adicionales, ¿no? Pero por lo demás, por eso es que tenemos tanta confianza en que en cualquier momento se va a producir el derrocamiento de ese régimen y la instauración de un gobierno democrático de transición que convoque a elecciones libres, democráticas, con observación internacional, como lo hacen todos los países civilizados de la Tierra. Sí, justamente ese mensaje también fue el que transmitió ayer el dirigente Leopoldo López. Embajador, desde la salida de Leopoldo López de Venezuela se difundió un titular que decía: se tensan las relaciones entre Venezuela y España. ¿Están tensas las relaciones entre ambos países en este momento a propósito de la salida de Leopoldo? Bueno, mira, tú sabes que yo siempre he sido partidario de la doctrina Betancourt. Rómulo Betancourt impulsó una doctrina diplomática en América Latina que se llamó precisamente se conoce como doctrina Betancourt, pero decía Betancourt que era necesario imponer cordones profilácticos alrededor de las dictaduras para aislarlas y para que se caigan definitivamente. Así lo hizo Betancourt en su época, y no solamente se logró la libertad de Venezuela, sino se logró la libertad de muchos países de América Latina que estaban subyugados por las dictaduras. Asimismo se lo expresaba ayer Leopoldo López al presidente Sánchez en su entrevista, que fue una entrevista demasiado importante para nosotros, porque se trata del jefe del Estado español, del jefe, perdón, del gobierno español, y además de eso, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que tiene una larga tradición histórica de relaciones con Venezuela y con la democracia venezolana. Es por eso que nosotros estamos muy optimistas, creemos que esas relaciones van a mantenerse muy bien entre el gobierno legítimo de Venezuela, que es el de Juan Guaidó, y el Reino de España. Interesante que hace referencia sobre el encuentro entre el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el dirigente Leopoldo López, porque justamente la próxima pregunta, embajador, ¿hay reconocimiento pleno del gobierno español en la presidencia encargada de Juan Guaidó y en la representación diplomática que usted lidera? Porque hay algunos que lo dudan. Bueno, no, lo que ocurre es que aquí hay una situación compleja que no tiene precedentes, ¿no? El gobierno español desconoció en su oportunidad, fue el primer país de Europa que desconoció las elecciones fraudulentas que llevaron a Maduro a asumir de manera usurpadora la presidencia de Venezuela, y además de eso reconoció como gobierno legítimo el de Juan Guaidó. Lo que acontece es que las relaciones entre los países son muy complicadas, sobre todo las relaciones económicas y sociales. Y hay que entender que España, y es una de las razones por las cuales nos daban para mantener la embajada usurpadora aquí en Madrid, es que ellos sí se preocupan por sus jubilados y pensionados, por ejemplo, españoles en Venezuela, y necesitan enviarle los recursos que pasan a través del Banco Central, etcétera. Ellos mantienen esa relación por esas razones. En cambio, el régimen usurpador, aquí nada más en España hay más de 9.000 jubilados y pensionados que tienen 4 años que no cobran sus pensiones y jubilaciones. Es una cosa terrible, de todas esas maledicencias que ejerce permanentemente el régimen usurpador contra nuestros ciudadanos, incluyendo a la gente que dio toda su vida y su trabajo en Venezuela y que forman deberían formar parte de la seguridad social nuestra y han sido abandonados. Los españoles no abandonan a su gente, entonces ellos mantienen esa relación por esas razones.
Y bueno, y también por las razones, por supuesto, que tienen de tantas empresas que durante tantos años de la democracia venezolana han tenido en España, y por eso se mantiene esa dualidad. Pero por supuesto que va a llegar un momento en que esa situación va a tornarse de manera definitiva ese rompimiento, porque es que es muy difícil mantener relaciones con un régimen como ese. No, no es porque se trate de una dictadura más, Sí. sino porque se trata de un régimen criminal. Se trata de un régimen cuyos dirigentes han sido señalados como procesados y reos de delito, con recompensas incluso por parte del Poder Judicial norteamericano, y con demandas de países, de gobiernos de países democráticos ante la Corte Penal Internacional. Entonces es muy difícil mantener relaciones con una gente que está fuera de la ley. Son unos verdaderos outlaws, es un verdadero gobierno que no solamente es un gobierno de facto, sino que es un Estado fallido. Es muy difícil mantener relaciones con gente de ese nivel. Sí, embajador, justamente a propósito de la salida de Nicolás Maduro, las posibilidades y escenarios de salida, ¿usted cree que el régimen de sanciones es efectivo para propiciar esa caída de Nicolás Maduro? ¿Se mantiene en la agenda el debate sobre el TIAR y el R2P, responsabilidad para proteger? Leopoldo López ayer mencionó el R2P, pero sí lo dijo que es una responsabilidad justamente poder comunicar de manera responsable sobre la aplicación del R2P. Su opinión, embajador. Y bueno, lo que se conoce internacionalmente precisamente como el R2P, esa nueva situación jurídica internacional Sí. según la cual los estados, cuando están en una situación como la de Venezuela, deben ser protegidos los ciudadanos por la comunidad internacional. Eso no significa que se trate de implementar una invasión, no, eso va desde la ayuda humanitaria que se requiere en Venezuela, que el régimen se ha negado a recibir, hasta la solidaridad internacional para que llegue esa ayuda, para que se materialice esa ayuda humanitaria. Entonces, por supuesto que ahí están abiertos todos los mecanismos internacionales de presión del régimen. Por eso yo te decía, es un régimen desahuciado, es un régimen que toda la comunidad internacional lo está viendo. No estamos viviendo en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, que las comunicaciones, no, nadie se enteraba de lo que hacían los gobiernos internamente en materia de represión. Todo eso se conoce. El expediente que tienen abierto por la parte de la Organización de Naciones Unidas es de las cosas más terribles que ha vivido la humanidad en su historia. Sí. Es una cosa impresionante. Nosotros nos sentimos avergonzados como venezolanos que haya un régimen en nuestro país que esté a esos niveles de descrédito. Ayer yo les decía a los compañeros del Partido Socialista Obrero Español que no había ningún gobierno que haya desacreditado más a la izquierda democrática en el mundo que ese régimen usurpador que dice ser de izquierda. Por supuesto que no es de izquierda ni de derecha, son simplemente criminales. Eh, Desde la época de Pol Pot en Camboya, no se había desprestigiado tanto la izquierda democrática en el mundo y la palabra socialismo, desde que están estos señores diciendo que son socialistas y que se tiene un gobierno socialista cuando es un gobierno de opone. Entonces, según lo que usted está diciendo, embajador, entonces el tratamiento, si son criminales, ¿va a ser político cuando estamos tratando con criminales? Bueno, con ellos no, por eso te decía, el tema es que eso es simplemente una cúpula. Nosotros siempre le hemos hecho un llamado, digamos, a la gente que siendo chavista, porque son venezolanos también y con perfecto derecho a expresarse políticamente, no están incursos en estos delitos, para que ellos reaccionen y los pongan al margen. Es que los que deberían hacer, los primeros que deberían llevarse a esos señores y sacarlos de Venezuela es su propia gente, porque los están afectando a ellos y a su futuro político, porque tienen el perfecto derecho de volver a aspirar alguna vez a hacer carrera política. Lo que estaba pasando, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Bolivia, es lo que nosotros queremos, que, que haya unas elecciones democráticas y sea el pueblo que tome la decisión. Allí hubo unas elecciones donde ganó la gente que afecta, digamos, al gobierno anterior de Evo Morales, y sin embargo la oposición democrática reconoció ese triunfo porque fue una elección democrática, libre, con observación internacional. Es lo que nosotros queremos hacer y es lo que debería estar pensando la gente afecta al chavismo, que incluso muchos de ellos están ahora, hasta muchos de ellos están presos hoy en Venezuela, por cierto.
Sí. Gente que estuvo incluso a nivel ministerial, el ministro del Interior de Hugo Chávez, y que fue incluso ministro también de Maduro, está en una cárcel y denuncia que ha sido torturado. En fin, es que lo que pasa es eso, precisamente, que es una cúpula muy pequeña, pero por supuesto con muchísimo temor a salir del poder porque saben que van a ser procesados, que van a ser enjuiciados. Sí. Nosotros no creemos que tenemos que andar en una actitud de perseguidores ni repetir lo que han hecho ellos. Pero sí, por supuesto que la justicia tiene que prevalecer. Yo recuerdo mucho, no sé si tú recuerdas, cuando el atentado que sufrió el Papa en su momento, el Papa bueno, que está santificado hoy en día, Sí, sí. Juan Pablo II, Sí, en el que dijo, 82. bueno, que fue a visitar al procesado, dijo, yo lo perdono, sí, sí. pero tiene que ser procesado porque yo lo perdono desde el punto de vista humano, divino, pero cometió un delito y tiene que ser procesado. Sí. Asimismo nosotros no andamos en plan de perseguir a nadie, pero los que han cometido delitos tienen que pagar por sus crímenes. Sí. Embajador, antes de entrar de hablar sobre los migrantes venezolanos en España, una última pregunta sobre la llegada de Leopoldo López. ¿Se va a reunir con Antonio Ledezma en Madrid? ¿Tienen previsto un encuentro? Bueno, con todos los venezolanos, no solo con Antonio, con todos los venezolanos que están acá. Precisamente esta noche en esta tarde, dentro de poco tiempo, al terminar esta conversación contigo, salgo a la embajada porque vamos a tener allí la reunión con los diputados nuestros en el exilio, que están aquí en Madrid. Los que están hoy aquí en Madrid, podemos reunirnos con ellos y algunos de nuestros embajadores que están de tránsito en Madrid también se van a reunir con Leopoldo López. Por eso te digo, va a ser muy dinámica toda esta presencia de Leopoldo aquí, y a nosotros nos agrada muchísimo porque, por supuesto, es una reactivación de nuestras actividades y un reforzamiento de las actividades que estamos realizando. También tenemos previsto conversación, por supuesto, así como la tuvimos ayer con el presidente Sánchez, y en el Partido Socialista Español aspiramos también tener conversaciones con todos los partidos democráticos españoles. De acuerdo. Con todos, en excepción. Con todos. Embajador, ahora sobre los migrantes venezolanos en España, el centro del venezolano siempre es también darle la voz y conversar sobre la situación de la comunidad venezolana en el exterior. ¿Cuántos venezolanos viven en España, embajador, según los cálculos que usted mantiene en la embajada? Bueno, mira, registrados cerca de 400.000, pero yo creo que esa cifra es mucho mayor por una razón, porque también hay que contabilizar los que aparecen no como venezolanos, pues son hijos de españoles, aparecen como españoles, pero son venezolanos. Debemos estar muy cerca del 500.000 de venezolanos aquí. Y bueno, para que tengas una idea, tenemos 9.000 jubilados y pensionados y tenemos aproximadamente 5.000 médicos venezolanos, que es una cosa también muy dolorosa, que deberían estar en Venezuela ayudando y se tuvieron que venir por la situación terrible que vive el país. Bueno, pero aquí estamos luchando con ellos precisamente para lograr que la homologación de sus títulos para que se incorporen. Lo han ido haciendo, se han ido incorporando, pero necesitamos más celeridad y en eso estamos conversando permanentemente con las autoridades acá para incorporarlos al servicio sanitario español. Excelente, porque justamente, embajador, mi próxima pregunta está relacionada con eso. Si la embajada está dirigiendo acuerdos o está, articulando acuerdos con el gobierno español que permita validación de títulos profesionales, entre otros, para poder integrar a toda esa comunidad venezolana, ¿están avanzando esas conversaciones con el gobierno español, embajador? Bueno, mira, desde el primer día que estamos aquí, eso ha ocurrido, porque ciertamente, como yo te decía anteriormente, las relaciones del gobierno español han sido fundamentalmente con nosotros y no con la embajada usurpadora por una razón. Sí. El 98%, por ver una cifra conservadora de los venezolanos aquí, son todos opositores al régimen usurpador y por supuesto que no tienen ningún tipo de relación con esa embajada, sino con nosotros. Entonces, las conversaciones del comienzo con Cancillería, y no solo con Cancillería, sino a través de Cancillería, se han convocado reuniones con los directores de los diversos ministerios a quienes hemos planteado los problemas de los venezolanos. Por una parte, por ejemplo, se resolvió afortunadamente una presión que venían haciendo los venezolanos desde hace mucho tiempo, precisamente por ese tipo de maledicencia del régimen usurpador, de no renovarle el pasaporte a nuestros compatriotas. Bueno, hemos logrado que por lo menos a los efectos los procesos migratorios internos se han considerado vigentes los pasaportes vencidos de los venezolanos. No para viajar, porque bueno,
trata ya de restricciones que tienen que ver con la Unión Europea en su conjunto, pero por lo menos eso fue un gran avance. También logramos que se reanudaran el convenio binacional según el cual se pueden hacer canjes de licencias de conducir, y eso es muy importante porque se trata de una herramienta para nuestros compatriotas. Eso también lo logramos después que habían estado suspendidas por un año, también por las turbulencias del régimen y sus oficinas de tránsito y transporte. Entonces, por eso también eso es un logro también muy importante. En fin, todas las conversaciones que tenemos permanentemente con ellos. En estos días tenemos también pendientes una reunión con representantes de los ministerios de Sanidad y también de universidades y de educación para el tema de las convalidación de los títulos profesionales, fundamentalmente los que tienen que ver con nuestros sanitarios, porque, digamos, son los, cuando me refiero a sanitarios, como se dice aquí en España, me refiero a todas las carreras médicas y paramédicas, ¿no? Lo que tienen que ver no solo los médicos, sino también las enfermeras, los odontólogos, los nutricionistas, gente que trabaja a nivel de la higiene y de la salud pública. En eso andamos también. Sí. Embajador, sí, una precisión. En el caso de los pasaportes vencidos, si un ciudadano venezolano llega a Barajas con el pasaporte vencido, ¿puede ingresar al país? No, para materia de viaje no. Para materia de viaje no. Eso de tanto de entrada como de salida, ok. Sí, como entrada como salida se puede, pero estamos en eso. Seguimos luchando y seguimos presionando para ver qué posibilidades hay de que resolvamos eso. También tenemos una comisión presidencial que está estudiando el tema de la identificación de nuestros nacionales fuera del país, a ver qué logramos con país por país, porque no en todos los países hay el mismo tratamiento diplomático, las mismas relaciones. Queremos, por ejemplo, comenzar con los Estados Unidos, donde tenemos allí sí hay una embajada que ha sido reconocida de manera plena, y así a otros países de América, el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de otros países latinoamericanos, y también esperando que lo que nos falta, el tema con Europa es que la Unión Europea está conformada por 27 países, 25 de los cuales reconocen a Obama Guaidó, pero todavía quedan 2 países que no lo han reconocido oficialmente, que se trata de Chipre y Italia. Y tú sabes que este tipo de decisiones tienen que ser del conjunto de la Unión Europea. Entonces, con ellos es que estamos luchando para ver si es posible que se puedan poder tomar decisiones, aunque sea de manera bilateral con algunos de esos países, pero es difícil hasta que no tengamos, digamos, el respaldo pleno de la Unión en su conjunto. De acuerdo, ya embajador, para terminar, y le agradecemos este contacto, estamos hablando con el embajador de Venezuela en España, Antonio Carri. Embajador, es noticia que la policía española detuvo a casi 300 venezolanos por un carnet de conducir falsos. ¿Cuál es la situación de estos compatriotas? ¿Qué información está manejando? Bueno, es que esa es una situación muy compleja precisamente porque se trata, tú sabes que yo digo aquí a veces, medio en broma, medio en serio, que el régimen usurpador es incalumniable, porque todo lo que diga es verdad. Es muy exagerado que sea lo que se vaya a decir de ese régimen. Y en materia de tránsito lamentablemente, siempre ha habido temas de corrupción muy serios en Venezuela, como tú lo sabes. Y en este momento, pues hay algunos casos concretos que se intuye que ha habido alguna mafia desde Venezuela que ha estado emitiendo carnet de conducir, y que algunos por ingenuidad han caído en eso porque lo hacen como si se tratara de un certificado legítimo, y bueno, han aparecido sin duda con temas de falsificación. Ahora, eso no se trata, tampoco no es verdad tampoco que han puesto preso a 300 venezolanos, sino que los citan a la policía para que ellos puedan, digamos, confirmar si han recibido ese tipo de carnet falsificados o no. Y en el caso de que aparezcan falsificados, pero lo pasan a los tribunales, y los tribunales son los que tienen que decidir en definitiva. Y de verdad que se respeta mucho el debido proceso. Y por eso estamos convencidos que eso lo vamos a solventar. También le pedimos una reunión desde Cancillería, a través de Cancillería, a la Dirección General de Tránsito y a la Policía Nacional para abordar estos temas, porque hay algunos casos, seguramente, como siempre, ¿no? Se puede cometer injusticia, aquello de que pagan justo por pecadores, ¿no? Entonces, en eso es que estamos, precisamente para que los que no han pecado
no tengan que sufrir los rigores de un procedimiento judicial que además le va a traer gastos e inconvenientes. Eso hay que tratar de resolverlo y estamos en eso, estamos conversando vivamente y casi a diario con las autoridades para ver cómo se resuelven estos casos. Bueno, embajador, ya sí está... Sin que eso termine como consecuencia trayéndole problemas además migratorios a nuestros ciudadanos, por supuesto. Además, de hecho, hay algunos que ya, según estaba informando el País de España, ya han salido de esta detención que habían tenido. Embajador, ya sí la última pregunta. Ya estamos por salir de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Mediano, largo plazo, embajador. Mira, como te decía anteriormente, eso es un enfermo terminal, pero que no se sabe cuándo va a morir. No, nadie sabía cuándo se iba a caer el muro de Berlín, nadie se imaginaba que se iba a derrumbar aquel imperio que significó la Unión Soviética, que mandaba hombres a la luna. Y sin embargo, se derrumbó como un castillo de naipes sin que se disparara un solo tiro ni que hubiese un solo muerto. Bueno, así va a pasar en Venezuela. Yo estoy convencido de eso, porque eso es un régimen que no tiene futuro, un régimen que no tiene relaciones con casi ningún país importante del mundo. Quiero decirte que de los 62 países que respaldan y reconocen a Juan Guaidó, esos 62 países representan más del 80% de la producción económica mundial. Estamos hablando de los Estados Unidos, de Canadá, de toda Europa, de todos los países de América Latina, casi todos, a excepción de Cuba y Nicaragua, que son dos economías también fallidas y fracasadas. El resto del mundo está con Juan Guaidó, está con la libertad, está con la democracia, y muy pronto le tendremos buenas noticias a nuestros ciudadanos de todo el mundo que están regados hoy por todo el mundo de una manera muy triste, porque los venezolanos nunca fuimos un país exiliado, sino más bien un país abierto a la inmigración, pero vamos a regresar todos muy pronto, como dijo Leopoldo ayer, recordando Rómulo Betancourt, muy comeback. Sí, bueno, embajador, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo para esta transmisión del Venezolano Hoy. Lo siento muy optimista, positivo, embajador. Esperemos que mantengamos ese espíritu y en las próximas semanas tengamos buenas noticias. Seguro, así será. Gracias, un abrazo, embajador. Villalobos, muchísimo gusto. Un gran abrazo. Hasta luego. Saludos Igual, a hasta toda luego. la gente venezolana y a todos los compatriotas que están allá oyendo. Así es, bueno. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Hasta luego, embajador.